Jairo Sánchez llegó al hospital acompañado de su padre desde otro centro hospitalario en Cuba para que su caso fuese tratado en la unidad del dolor dirigida por el doctor Mendieta. Por lo que veo aquí, hace 2 años sufriste un episodio infeccioso respiratorio. ¿Es así? Que sí. Y poco después empezaste a notar el hormigueo en la mano. Jairo, ¿te están hablando? Que sí. En el centro donde te atendieron te diagnosticaron un episodio de desmielinización de la médula de origen infeccioso. ¿Sabes si llegaron a conocer la causa? No. ¿Qué tal? ¿Otra vez por aquí? Macarena, una presa embarazada de 36 semanas, llega al hospital escoltada por la agente vizcaíno. Pues hay una desviación del lado izquierdo de la comisura de la boca y también hay ausencia de arrugas del lado izquierdo de la frente. Macarena, ¿serías capaz de decirme cuándo empezó la parálisis? Pues ha sido en el comedor, a la hora del desayuno. Entonces aproximadamente hace 3 horas, apúntalo. ¿Y notaste algún síntoma previamente? Sí, justo antes. Me dejó de saber la comida en este lado. Es que ha sido muy raro porque aquí no sabía nada y me lo pasaba aquí y algo sabía, pero aquí ya no. Ella es Marta Palacio. Es la fisioterapeuta que se va a encargar de ayudarte en la rehabilitación de la atrofia muscular. Y al doctor Hernández, le conoces ya, de abajo, es el anestesista que se encargará de controlar farmacológicamente el dolor. ¿Tienes antecedentes de diabetes mellitus o de hipertensión? De las dos. Tengo por parte de padre, él y mi abuela tenían hipertensión y luego mi madre y su madre tenían la otra, la ¿Y diabetes. herpes has tenido últimamente? O bueno, alguna vez. ¿Sobre las pupas de la boca? Sí, exacto. He tenido aquí una de vez en cuando. En el labio. ¿Y cuándo ha sido la última reactivación? Es que no sé, el tiempo... un mes. La frecuencia cardíaca fetal es alta. Ya le hemos puesto tratamiento con sulfato de magnesio y nifedipino. Ya, bueno, tendremos que esperar que haga efecto. Pero hay que valorar la posibilidad de hacer una cesárea si la presión arterial sigue aumentando. Pero ahora, ¿eso no es malo para el bebé? Bueno, pues la niña se encuentra perfectamente. Una buena noticia. ¿Qué ocurre? No sabía que era chica. Siempre había pedido en las ecografías que no me dijeran nada. Pues discúlpeme, lo siento, no sabía. No Nadie pasa me nada. había dicho que... No pasa nada. Cuanto menos sepa, mejor. La voy a dar para que la adopten. Pues no le voy a mentir, no hemos conseguido hacer muchos avances en esta sesión. Me hubiese gustado que conocieran a Jairo antes del accidente. Cuénteme, descríbame cómo era él antes. Mira, doctor, nosotros venimos de una familia muy humilde. Humilde, pero Jairo destacaba. Es muy inteligente y muy bueno a la pelota. ¿A la pelota a qué se refiere? Jairo es muy bueno en el béisbol. Tanto es así que le permitió entrar a un colegio donde nosotros era imposible poderlo pagar. Pero ese cambio le vino grande. Se empezó a meterse en sí mismo y como si le diera vergüenza de admitir que venía del campo. Ya, ¿recuerdas si pasó algo especial o importante el día en que se hizo daño en la mano? Sí, doctor. Fue en el primer partido de los juveniles con los industriales. Le dieron un pelotazo en la mano y a partir de ahí empezó todo. Y a partir de ahí ya nunca más volvió a jugar. No, doctor. Bien, pues el tratamiento de Jairo va a consistir en un triple enfoque. Rehabilitación, relajación y tratamiento psiquiátrico. Vamos a empezar suministrándole antidepresivos. Lo que sea, doctor. Porque mi hijo camine, lo que sea. Está comenzando a retener líquidos, ¿eh? Está provocándose un edema. Vale, pues vamos a continuar el tratamiento con sulfato de magnesio y nifedipino y además vamos a ponerle una sonda Foley para controlar la diuresis, para ver la evolución de la preeclampsia. Hola Jairo, ¿cómo estás? ¿Bien? Vale, mira, esta va a ser la sala de la rehabilitación. Aquí vamos a empezar a trabajar. Ahora con la ayuda de Ismaili te vamos a poner en la camilla. Te voy a intentar quitar esto. Ay, perdona. Cuidado. Perdona, tranquilo. Tienes que confiar, hijo. ¿Vale? Estamos en el sitio idóneo. Hola. ¿Ok? Hola, ¿Se buenas. puede? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, te voy a enseñar unas respiraciones de yoga, ¿vale? Jairo, acabas de mover el pie. ¿Qué? ¿Que acabas de mover el pie? Eso no puede ser. Si no he sentido dolor. Yo me he visto... Acabas de mover el pie. De verdad, o sea, lo acabo de ver. Que no puede ser.
Bueno, vamos a iniciar tratamiento con valaciclovir y prednisolona. No. Lo que la doctora Marco quiere decir es que posteriormente a comenzar el tratamiento para la preeclampsia, seguiremos con el tratamiento para la parálisis. ¿De acuerdo? No, es que yo sé muy bien lo que quería decir y me refería a que vamos a realizar los dos tratamientos conjuntamente, porque no son tratamientos incompatibles. Perdonadme, pero es que me estoy haciendo el lío. O sea, ¿me tengo que tomar las dos cosas a la vez o primero un tratamiento y luego el otro? Se pueden realizar los dos tratamientos. Verá, no hay ninguna causa física ni neurológica que impida a Jairo moverse. ¿Que Jairo puede andar? ¿Cómo nos puede hacer eso? No. Agustín, no es tan sencillo como usted lo está planteando. Verá, la causa inicial, la lesión de la mano, existió, pero desembocó en un trastorno somatomorfo, cuyas consecuencias son desproporcionadas respecto a la causa inicial. La ansiedad de Jairo hizo que la parálisis fuera peor, causándole atrofia y contracturas, y esto le llevó a sufrir miedo y dolor, mucho dolor. Todo esto solo hizo que reafirmarle en que su trastorno era muy grave. Es un círculo vicioso que tenemos que cortar cuanto antes. En resumen, y para que me entienda, el único responsable de lo que le pasa a su hijo es su El cerebro. arterial sigue aumentando y esto es peligroso para el feto. Además, no podemos aumentar la medicación porque Macarena ya tiene la dosis máxima. Ya. Eso significa que vamos a tener que hacerle una cesárea, ¿verdad? Y de urgencia. Pero podrán salvar al bebé, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Todo bien? Sí, Macarena y la pequeña están perfectamente. Puedes mover las piernas sin problemas y sin dolor. Jairo, puedes mover las piernas. Eso es por todas esas pastillas que me estoy tomando. Sí, claro. Las mismas pastillas exactamente que estás tomando por la mañana cuando dices que no puedes moverlas de tanto que te duelen. Claro. Que por la mañana estoy despierto y sé lo que hago. Eso es, exactamente. Jairo, acabas de empezar a curarte de verdad. Te doy el beneficio de la duda, porque la parálisis ha ido a peor y posiblemente podríamos haber comenzado los dos tratamientos a la vez. ¿Pero por qué dice que ha ido a peor? Pues está perdiendo considerablemente el sentido del gusto. Bueno, supongo que los dos nos empeñamos en tener razón. Venga, vamos a empezar. ¿Dónde está mi papá? Jairo, ya hemos hablado de esto. Es hora de que tú y solo tú te hagas cargo de tu recuperación. Vamos. Ay, arriba. Venga. ¿Vale? Ya lo has conseguido. ¿Vale? Estás cargando todo tu cuerpo en tus piernas. Ahora empieza a andar. Tú puedes. Bien, vamos. Tú puedes, Jairo. Yo sé que tú puedes. Imagínate que estás en un partido y estás a punto de dar la vuelta al cuadro. Saluda a tu afición. ¡Ey! Ya sabes que tienes que continuar con el tratamiento de la parálisis. Seguro que en unos días vas a estar mucho mejor. Y si se encuentra peor, vuelve al hospital. No se me dejan en la cárcel, claro. Jairo, ha llegado el momento de intentarlo. Tú puedes, Jairo. Yo sé que puedes. Venga, hijo. Venga. Eso es, mi hijo. Eso es. Bien, muy bien. Ahora solo tienes que dar el primer paso. El primer intento de Jairo Sánchez de caminar sin ayuda tras unos meses de rehabilitación en la unidad del dolor ha sido un fracaso. No pasa nada, ¿de acuerdo? No hay prisa. Podemos volver a intentarlo mañana. Jairo, ¿recuerdas cuando me contaste la primera vez que bateaste a una bola? Sí. La sensación de alegría que te invadió. Vale, pues agárrate a ese recuerdo y ponte de pie. Venga. Vamos. Venga, hijo. Vamos. Muy bien, muy bien. Lo tienes. Venga. Vamos. Venga, mi hijo. Muy bien, muy bien. Venga, sigue. Venga, mi campeón.
Muy bien, Jairo. Estoy caminando, papá.